En el video anterior vimos cómo crear el contenido, el cual en este video vamos a animar y a desencadenar utilizando los botones. Bueno, primero que todo oculto contenido 3 y contenido 2 y me quedo con contenido 1, al cual voy a desencadenar utilizando el botón 1. Antes de hacerlo voy a crear un fondo negro usando un rectángulo. Lo dibujo que sea del mismo tamaño de mi diapositiva o quizás un poco más grande. Le doy este formato y en relleno de forma más colores de relleno. En transparencia le doy un 20% y acepto. Le coloco de nombre F de fondo negro. Para que se vea correctamente, el fondo negro tiene que estar por debajo de todos los contenidos. Así que utilizando esta flecha lo bajo justo ahí. Voy a crear mi botoncito cerrar con la forma de elipse o círculo, un redondito de 1 centímetro. Voy a darle este formato, modificar texto, X, le voy a colocar un contorno blanco, lo ubico correctamente, listo. Si deseo desplazarme de forma un poco más precisa, más milimétrica, puedo presionar la tecla de control y con las flechas del teclado me desplazo de forma más milimétrica, sin control y con control. Bien, le coloco el nombre BTN, cerrar. Teniéndolo así ya puedo proceder con las animaciones. Lo que haré será aplicar una animación de entrada a cada uno de estos elementos. Para ello voy a animaciones. Antes de empezar, activaré también el panel de animación. Ahora sí, selecciono botón cerrar, contenido 1 y fondo negro. Y a los tres les aplico la animación de desvanecer. A los tres les digo que la duración sea 0.25 y el inicio con el anterior. En este caso yo tengo que definir el orden en el cual deseo que aparezcan mis objetos. Primero yo deseo que aparezca el fondo negro, luego el contenido y por último mi botón negro. Entonces, como lo primero que deseo es el fondo negro, selecciono al fondo negro y es el que voy a desencadenar con el botón 1. O sea que cuando yo haga clic en el botón 1 aparecerá mi fondo negro. Luego quiero que aparezca el contenido y por último el botón cerrar. Para que se vea mejor, tanto al contenido como al botón cerrar, le voy a dar de inicio después del anterior. Y quedaría así. Al hacer clic en el botón 1, aparecerá mi fondo negro, luego mi contenido y luego mi botón cerrar. Y esa será mi animación. Si pruebo con Shift F5, tendré lo siguiente. Hago clic y lo veré así. Esto todavía no funciona. Voy a trabajar con los demás. Activo lo que es contenido 2, selecciono fondo negro, presionando control, contenido 2 y botón cerrar. Y en este caso utilizo este botón. Ya no puedo utilizar estas opciones, sino estaría reemplazando la animación de fondo negro y botón cerrar por una nueva animación. Entonces, en este caso voy a utilizar agregar animación. Desvanecer. De igual manera, 0.25, inicio con el anterior y una vez más desencadeno mi fondo negro al hacer clic con botón 2 en este caso. Y a los demás los arrastro en el orden correspondiente. Primero contenido y luego botón cerrar. Ya estos dos con control los selecciono y les digo después del anterior, quedándome así. Repito el proceso con contenido 3. Lo selecciono con control, fondo negro y botón cerrar. A los tres les agrego la animación de desvanecer. Inicio con el anterior, duración 0.25. Selecciono el fondo negro y le doy desencadenar al hacer clic con botón 3. Los arrastro en el orden correspondiente, primero contenido y luego botón cerrar. Ya estos dos les digo
que su inicio sea después del anterior. Teniéndolo así, ya tengo desencadenados los 3 contenidos con los respectivos botones. Ahora tengo que darle la salida correspondiente. Para ello selecciono todo: fondo negro, contenido 1, contenido 2, contenido 3 y botón cerrar. Y les agrego la animación de salida desvanecer. De igual manera, con el anterior, duración .25. Aquí una vez más defino el orden en el cual deseo que desaparezcan, en este caso, mis objetos. En ese orden yo deseo que cuando haga clic en el botón cerrar, desaparezca primero el botón cerrar, luego contenido y por último el fondo negro. Entonces, como yo deseo que desaparezca primero que todo el botón cerrar, lo selecciono y lo desencadeno para que desaparezca ¿con quién? Con el mismo botón cerrar. Disculpen, me confundí. Era el botón cerrar el que yo deseo que desaparezca. Aquí está, botón cerrar. Y deseo que desaparezca al hacer clic con el mismo botón cerrar. Listo. Lo siguiente que yo quiero que desaparezca ahora son los contenidos. Entonces, selecciono los 3 y los ubico debajo del botón cerrar. Y solo el primero le digo que sea después del anterior. Y por último, el fondo negro lo ubico al final y le digo también después del anterior. Y lo tendré así. Al presionar el botón cerrar, primero desaparecerá el botón, luego cualquiera de los contenidos que esté mostrándose y por último el fondo negro. Si probamos esto con Shift F5, tendré lo siguiente: hago clic, aparece, desaparece, aparece y funciona correctamente. Bien, con esto hemos finalizado este video.